4, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 27, en la lectura se dio. No quiero pasar por alto el agradecer a Dios por lo que está haciendo en la vida de Ámbar. Estamos orando, está la mamá aquí también. Y seguimos orando. Pero no bajamos la guardia. También por Valentina. Creo que está viva todavía, ¿verdad? Bueno, seguimos en ello. Bueno, el tema es que la decisión que tomó esta tsunamita, esta mujer de Sunem, era referente a poder preparar algo para el varón de Dios, para aquel que llevaba el mensaje de Dios como el profeta Eliseo. Ella dice que era pero tan insistente. Vea el versículo 8. Una mujer era importante, no era cualquier persona que de repente, o sea, en otras palabras, no era una persona simple, sino era importante, dice la Biblia, pero que le invitaba insistentemente a que comiese. Dice, era insistencia de esta mujer el que pudiese estar en la casa, entrar a la casa. Así sea por comer o por dormir, pero que entrase en la casa. ¿De dónde venía este detalle de poder lograr algo de esta persona que tenía espiritualidad? Es porque ella había entendido, dice lo siguiente: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Pasaba por la casa, no entraba a la casa, pasaba. ¿Entiendes? Pasaba por la casa. Y la mujer probablemente le esperaba o le daba el encuentro y le invitaba para que pasase a comer. Y probablemente también Eliseo le dijera, hoy no. Pero la insistencia tiene que ver por el hecho de que no se estaba dando. ¿Se entiende? La insistencia, la invitación a la insistencia, invitar por insistencia es porque no se estaba dando. Y la mujer quería que se dé de que pueda pasar algo más que una invitación. Y esto nos habla acerca de que Eliseo con su criado solo pasaban y solamente dirían, oye, no, discúlpame, pero no puedo, pero tenemos que hacer, matar no, pero hacer unas cositas por allá y no podemos tomar el tiempo, ya estamos en camino. Y la mujer le insistía en otra oportunidad, porque era un tránsito por ese lado. O transitaba mucho Eliseo. Toma la determinación de hacer algo. Y es precisamente esto. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla, un candelero. Cuando Él viniere a nosotros, o sea, pasando, se quede en Él, en esa habitación. Y aconteció un día, dice, vino Él por allí y justamente aceptó el quedarse en ese aposento. Se logró el propósito, que se quede. ¿Usted se imagina a esa mujer qué feliz sería de haber preparado una habitación para alguien a quien ella considera que es un enviado de Dios y poder tenerlo ahí? La Biblia aquí no me dice de que ella le dijo lo siguiente: ¿sabes qué? La pensión está costando tanto. O no le dijo, ¿sabes? Puedes quedarte, pero siempre y cuando nos des una profecía. No dice la Biblia así.
La Biblia no refiere acerca de eso, refiere de que ella lo único que quería era que este varón, que es un siervo de Dios, pudiese tener un lugar donde poder dormir, ya que los tramos de camino eran muy largos a veces, de ir a una ciudad a otra. Ella solo quería que se quedase, pero al quedarse sabía de que algo de Dios podría venir para ella, sin que habría la necesidad de estar diciéndole que le pudieran otorgar a cambio de. Esto es una cosa que nos lleva hacia lo que es el cumplimiento de un deseo. Ella hace algo por él, en favor de él, porque era una persona grande, caminando, bajando y subiendo, y bueno, Eliseo tenía fuerza de Dios. Entonces era muy humanitario y muy lleno de ese detalle de cuidado hacia alguien en que sea. Él no pensó otra cosa. Entonces cuando Dios ve ese detalle, entonces él está con el corazón del profeta y él va a hablar al corazón del profeta y le va a decir, bueno, ahora sí es el momento en que tiene que pedir un deseo. ¿Se dan cuenta? No necesitó comprar nada, solamente hacer un gesto para que una persona pueda tener algo que le pueda dar cubierto. Entonces, llega un momento en que el profeta, recibiendo de Dios, le dice, Jesse, llama a esta tsunamita, dile que venga delante de mí. Dile. Cuando él va, le habla a la tsunamita y le dice, aquí tú has estado solícita por nosotros, le dice Eliseo. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí comienza a decirse, necesitas que hable, necesitas que interceda, necesitas que yo hable hasta inclusive al general del ejército si hay alguna dificultad, porque en ese tiempo que pasaba es que los soldados o la gente que estaba que tenía armas, por lo general era muy peligrosa, o sea, entraban a las casas y tomaban lo que querían. Y eso a veces las familias no sabían cómo combatir esto. Entonces, por eso dice Eliseo, ¿quieres que hable del general del ejército para que considere tu casa como un lugar no tocable? Porque eso podía ser el general del ejército. Y entonces, estos deseos, estas necesidades y deseos estaban expuestas, pero lo que sucede es que la mujer no le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo estas dificultades. No, sino le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Y qué petición es esa? Yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué petición es esa? ¿Qué quiso decir esta mujer? La tsunamita, ¿qué quiso decir con yo habito en medio de mi pueblo? Lo que está diciendo es que ella está puesta allí como alguien a quien de pronto Dios le ha puesto como pieza principal en el pueblo o como alguien a quien testimonio mismo de su generosidad habla de por sí. ¿Se han dado cuenta que hay personas que hasta inclusive son los vecinos los que ayudan? Son la gente que te rodean los que te ayudan. No vas a buscar, te vienen a ayudar. No estás solicitando, vienen a ayudarte porque estás en medio del pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo. O sea, el rey me conoce, el general me conoce, la gente me conoce, sabe cómo me comporto. Y entonces, ¿qué pues haremos por ella? Le dijo
Eliseo cuando habla con Giezi. Y Giezi dice algo interesante. Ella no tiene hijo y su marido es viejo. Qué cosa, detalle tan redondo de aquel Giezi. Hurgando por la vida del marido, a ver si era viejo. Pero por el sentido de que no tenían hijos y no habían cubierto ese vacío. El vacío de no tener hijos es un vacío que realmente duele, y más para una mujer. Y a veces no se necesita decirlo, se lleva por dentro. Y esta mujer no le dijo a él, yo quiero un hijo, mi marido es viejo. No, él indagó cuál era la situación. Entonces vemos que hay algo interesante. Cuando uno hace un espacio para lo que Dios determina como hacerlo para Él, porque de eso se trata, de hacerlo para Él, entonces encontramos que Dios responde realmente. Responde realmente. Algo pasó con nuestro hermano que está haciendo el trabajo. Él dijo, me pusieron, con el permiso de él lo hablo porque es testimonio, que me pusieron, acaban de poner en seguro de pago. Pero él vino contento y está haciendo eso de a poco con sus tiempos, y de pronto suena el teléfono y dice, me han depositado este dinero y me han dado nuevamente trabajo. Y él me dijo, así, todo es porque estoy haciendo algo en la casa de Dios. ¿Se entiende? Dios quiere que le abramos un lugar. Olvidémonos de la casa de Dios, pero el tema es tu casa, mi casa, tu vida como casa de Dios. El espacio que necesita Dios o el lugar que necesita Dios. ¿Dios necesitará lugar en tu vida? Pregunto. Sí. Pero hay una de las cosas que construye una casa sin paredes de adobe. Hay algo que construye una casa que tiene fuerte cimiento. Y esa casa que quiere Dios que tú y yo construyamos, ese aposento, esa habitación, tiene que ver mucho con el tiempo que tú le des a Dios. Así construyes casa para Dios. Porque no se trata de obras, se trata de disposición. Se trata de que dispongas tu vida. Dispongamos nuestra vida para que podamos decirle al Señor, aunque sea una hora. Jesús dijo, no habéis podido velar una hora. 24 horas, una hora darle al Señor. Es ni siquiera el diezmo del tiempo. No quiere decir que tú vas a estar, como decía Isaías 58, encogido, llorando. No, se trata de que estés con el Señor, dándole el tiempo a su palabra, dándole el tiempo a hablar con Él, al estar viendo también cómo puede ser alguien que está en medio del pueblo. No necesitas estar en medio de la gente, pero tú necesitas estar en medio del pueblo para interceder por otros, para orar por otros. Así estamos en medio del pueblo. Cuando tú oras por otros, y a veces no necesitas estar diciendo que estás haciéndolo, pero si lo haces, bueno, es cuestión de cada uno. Pero el que estés orando por uno, hace la diferencia. Eso es estar en medio del pueblo. Y Dios responde. Algo interesante me movió mucho este texto de yo habito en medio del pueblo, porque haciendo el estudio, también tiene la referencia de que quien está en medio del pueblo es el importante. El importante o la gente que era muy considerado por el pueblo no se ponía adelante. Él se ponía en medio.
¿Pero para qué? Para que en cierta forma, desde allí pueda decir, aquí estoy, por quien está atrás, por quien está delante, por quien está acá y por el que está acá. Estoy ahí. Y eso quiere Dios, que seamos intercesores. Entre los que ceden, significa la palabra intercesor. Entre los que están cediendo. Tengo que ceder mi tiempo, tengo que ceder la vida, tengo que ceder mis fuerzas si es posible. Tengo que ceder para orar, para pedirle a Dios, porque Él es el que lo hace. Entonces, muchas de las veces estamos buscando que capaz nos cumpla el deseo o alguien nos pueda cumplir o que Dios nos cumpla el deseo, pero a nuestro modo. ¿Y cuál es nuestro modo? Nuestro modo es, dámelo, pero quédate afuera. Pásamelo por la ventana, lo que te pedí. No, te abro, pero no puedes entrar todavía. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué está la puerta? Él debe estar adentro. Porque la única puerta que no puede tener una manija y una cerradura por fuera es la puerta del corazón del hombre. Que solamente lo abres tú o yo. Entonces, ese lugarcito quiere Dios. Una vez que te decidas, tú y yo lo decidamos, a poder darle un tiempito para no, voy a orar, voy a orar. Decides eso y lo haces, pero no pensando en deseos, querer que Dios te cumpla algo, sino porque necesitas estar con Dios, se construye un aposento. ¿Sabes qué? Dios va a enviar de su trono ya el dictamen, cumplan el deseo o que se cumpla un deseo, lo que está deseando. Y el deseo es de aquello que está postergado. Ahí. Dios quiere cumplir lo postergado. Por muchos años se han postergado cosas. Se está postergando cosas aquí en la iglesia, por ejemplo. De poder ser una iglesia sólida, se está postergando. Pero ya no más serás desamparada, dice la palabra de Dios. Tu nombre es Jeshivá y no serás más desamparada. Ya no ser desamparada quiere decir que Dios está al pendiente como la niña del ojo. Entonces, ¿recuerdan ustedes ese pasaje que dice Jesús en Mateo 8? Dice, la gente venía por detrás y le decía, Señor, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras que vaya. Y entonces Jesús le dijo, yo no tengo, las zorras tienen guarida. Los pájaros, las palomas, pues, las aves. Las aves. ¿Qué tienen las aves? Nido. Y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. ¿Pero qué? Él no tenía una casa. Sí tenía una casa. Tenía dos. Jesús tenía dos casas. Una la tenía en Capernaum y la otra la tenía en Galilea. Así que tenía dos casas, porque era carpintero. Y el carpintero trabajaba la piedra y la madera. Así que él podía construir tranquilamente su casa, porque el carpintero que no construía su casa en ese momento no era un carpintero. Jesús era constructor de casas también. Así que tenía la casa. En la casa de Jesús fue la que le abrieron el techo. ¿Se acuerdan? Que le bajaron ahí a un paralítico. Ahora rómpele el techo a alguien a ver qué te hace. Te denuncian, ¿verdad? Pero la casa era de él. Dice, y se halló que él estaba en casa. Entonces no se trataba de la casa física, se trataba de que Jesús no tenía dónde poner la cabeza. Reposar la cabeza era un término que significaba que él no tenía a quien confiarle, por lo menos eso, de que hagan algo para que su gloria se manifieste. Eso es reposar la cabeza. ¿Lo vas a hacer sentir este texto o esta palabra de esta manera?
Cuando los padres están cansados y ahí están, los hijos ven que están cansados y comienzan a trabajar en la casa. ¿Se han dado cuenta ustedes? Y la madre se tira en el sofá, se expande en el sofá. Y ahí vienen las hijas a ayudar o los hijos. Eso es reposar. Bien. Y reposar la cabeza quiere decir que estás confiando de que las personas por lo menos te alivian la carga. Lo que Jesús estaba buscando era confiarle a alguien la carga de lo que él está llevando o de lo que él está haciendo. Eso era reposar. Y es la mejor forma de habitar o de hacer que se habite el Señor a la medida de que uno pueda ser confiable. Esta mujer sunamita de Sunem le decía, Eliseo, Señor, maestro, profeta, varón de Dios, siervo de Dios, quédese usted en mi casa, quédese usted. Pero todavía no reposaba la cabeza ahí, Eliseo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que haber insistencia? ¿Por qué tuvo que haber eso de estar dejándose rogar, que te hace de rogar todavía, te estoy invitando y tú te haces de rogar, podría decirse? Pero no es que se estaba haciendo esa figura, sino lo que él estaba tratando es que sea firme esa necesidad de la mujer. Cuando realmente Dios ve que tú tienes la posición firme de lograr algo, se logra. Porque de eso se trata la fe. Eso es la fe. La fe se trata de, dice, tener la convicción y certeza a la vez. Y por ello que parte de lo que hoy nosotros necesitamos tomar en cuenta es que la habitación que nosotros tenemos que construir a la palabra, a Dios mismo, es algo que tiene que ver con la disposición y el tiempo. Amén, iglesia. Finalmente, podría decir lo siguiente: parte de lo que también nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es que muchas de las veces podemos estar teniendo la idea de que estas cosas puedan ser muy históricas, literarias, inclusive, bueno, son relatos que pasaron allá. Pero si uno las aplica, realmente son cosas muy reales en lo espiritual. Son cosas muy reales y Dios puede despertarte. Dios puede inquietarte. Dios puede ponerte una idea. Dios te puede poner un deseo. Dios te puede poner algo firme para hacerlo. Y ahí es donde está la bendición. Ahora, la mujer quedó así, porque el dictamen fue: vas a quedar embarazada el año que viene. Y la mujer dice: bueno, mi esposo es viejo, pero para Dios todo es por... Y quedó embarazada. Quedó embarazada. Y ahí viene el detalle. Porque una de las cosas que hace Dios cuando te da la bendición es que el Señor está queriendo que sea firme, ancla tu fe y no varíe cuando las cosas van mal. Y ahí está el Señor. Llega un momento en que el niño enferma. Y es una enfermedad rara, porque le duele la cabeza y luego se muere. Y entonces la mujer va en busca del profeta y cuando llega allí cerca, presten atención a lo que les voy a decir de parte de Dios. Esta mujer nunca va a obrar de una manera apresurada. Llega un momento en que está allí llegando cerca y el profeta lo ve y le dice: Jesse, te ruego que vayas y le hables a la mujer sunamita, pregúntale cómo está, qué pasó, cómo va la familia. Va Jesse, le pregunta y le transmite todo lo que es el deseo del profeta. Y ella dice lo siguiente, dice: está todo
bien. Y me preguntaba por qué no le dijo, mira, me está pasando esto, mi hijo ha muerto, mira esto de acá, que yo le dije al profeta que no se burle de mí, y ahora mi hijo ya murió, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Ella no dijo eso. ¿Está todo bien? Todo bien, bien. ¿Y por qué es que no le dijo las cosas a este criado? Porque no es el indicado. El indicado es el siervo de Dios. Amén. Cuando llega delante del profeta, entonces le dice, te dije, no haga burla de su sierva. Mi hijo murió. Aquí te lo traigo. En todo caso, está allí para que hagas tú lo que tú quieras. Haz lo que tú has pedido. Estoy parafraseando. Haz lo que tú quieras, porque yo ya no sé qué hacer. Así es que ahí está. El profeta va a intervenir, va a inclusive enviar a su criado con una vara. No pasa nada porque no, el niño está muerto. Para que pueda Dios comprobarnos y comprobar a los demás, a la historia y a través de la historia, de que no se trata solamente de buscar un modo apresurado o con cosas que podamos hacer. Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que obrar de una manera firme para esta tsunamita. Entonces llega el momento en que el criado viene ante Eliseo, sigue muerto. Eliseo va, oiga aquí, Eliseo va, ve al niño, saca a la gente y se queda con el niño, se echa delante del niño, se pone boca con boca, ojo con ojo, se echa delante o encima del niño y el niño no vive. Se para nuevamente Eliseo, comienza a caminar y nuevamente se echa y el niño estornuda. Y luego él presenta bien. La pregunta que uno se hace, ¿por qué tuvo que hacer eso el profeta? O sea, ¿por qué es que esas cosas pasan? Y primero, ¿por qué murió el niño si Dios lo había concedido? Porque Dios tiene el propósito de hacer firme la fe de alguien especial, porque una mujer es importante. La mujer es importante. En este caso, era una mujer que tenía determinación para Dios. Y esa determinación es una determinación que va a marcar la diferencia para lo de su nación, para lo de su pueblo, para lo de su familia. ¿Se entiende ahora? Dios está intentándonos desafiar a la fe. A que a pesar de las cosas que puedan ser, que no funcionen al momento, que no salgan las cosas al momento, que de repente va a ser algo tan, no pasa nada, vas a decir, o yo voy a decir, no pasa nada. Dios sigue trabajando nuestra fe hasta que Dios logre afirmarla. Que a la medida de que no estemos dando la señal incorrecta, no demos señales incorrectas, sino la señal correcta, Dios. ¿Cuál es la señal correcta? Señor, a pesar de que hoy mis ojos no ven, yo sé que tú sigues obrando. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso uno llora. Que le decía a mi esposa, le decía, es tiempo para llorar. Para nosotros es tiempo para llorar. Y lloramos solas. Llora ella sola, yo lloro y lloro a solas. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno sabe cómo Dios lo puede llevar a hacer eso.
Y yo diciéndole al Señor, Señor, es tiempo de que tú nos desafíes hacia fe mayor, porque de eso se trata. La iglesia tiene que entrar a una fe mayor, a un mover del Espíritu Santo, a dejarnos estructuras que no traen nada de presencia y sobre todo de manifestación de Dios. Dios quiere sanar, quiere hacer milagros, lo hace, pero mucho más, no conformarnos. El primer milagro que se puede dar hoy en día es que Dios cambie el corazón del pastor. ¿Cuántos están orando por eso? Señor, pero pastor, le van a hacer cirugía. Sí, va a doler. Usted necesita un buen pastor. No lo soy. Dios necesita que ustedes oren por un buen pastor. Damos lo que Dios nos permite dar. Pero lo que hemos entendido es que esta iglesia necesitamos entrar en una fe mayor, Es tiempo, iglesia, de entrar a desarrollar todo el potencial que tenemos como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve a esta congregación como una congregación que está en medio de su pueblo. Estamos rodeados de gente que nos ven, que están esperando qué pasa con la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Tanto para el bien como para el mal. Y es algo que tenemos que considerar. Pero como tenemos nuestra habitación entregada para Dios, entonces es una ancla segura. Dios sabe cómo hacerlo. Y vamos a estar celebrando el versículo 37, donde dice, y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. O sea, tomaremos nuestra necesidad, lo que ha pasado, y Dios dará de otra forma algo diferente para que vivamos. ¿Cuántos quieren vivir en forma diferente? Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y hoy vamos a orar por los milagros del Señor, por las sanidades del corazón, del alma, sanidades físicas. Oraremos de una forma tal que puedas tú juntarte con alguien ahí, poder formar grupos, capaz, en ese momento, júntate con 1, 2, 3 personas, vamos a tomar tiempo ahora para orar unos por otros, pero también oremos por la iglesia, oremos por la congregación, que Dios sea quien ponga fe mayor en nosotros, que podamos entrar a un despertar espiritual de búsqueda, donde Dios lo haga. Dios hace. Júntate con 2 o 3, 4. Y quisiera que tú ores por él o por ella y por las necesidades que puedan tener. Vamos a tomar este tiempo en el nombre de Jesús. Hágalo en el nombre de Jesús, que es de bendición. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos a tener un lugar para ti. Un espacio, pero también el tiempo y también, Señor, dejar que tú seas quien reposes en nuestra casa, Señor. Reposa, Señor, en mi casa. Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, Señor. Señor, no permitas que mis propios temores sean quienes te estén sacando, Señor, de donde tú eres, el Señor. Padre Santo, bendice, Señor, estos grupos que se forman hoy, Señor, orar unos por otros, dice tu palabra, y persistiremos en la oración, dice tu palabra, y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Señor, ministramos palabra ahora para cada uno de los que están ahí, Señor, a quien está a mi lado, le ministro palabra de parte tuya. Señor, le voy a decir de parte tuya, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, voy a hablarle, Señor, de tal manera de que pueda recibir algo, Señor, que vaya a casa diferente por una palabra, Señor, tuya. Solo una palabra tuya bastará, Señor, dice. Aleluya, Padre, para que pueda sanar.
Oh Dios, bendice, Señor Jesús, la congregación. Hay problemas mayores, hay situaciones mayores de salud que está pasando, Señor, cosas imposibles, mi Dios. Pero hemos sabido y sabemos que tú puedes hacer caminar, tú puedes, Señor, resucitar muertos, puedes generar nuevos órganos en el cuerpo humano, puedes, Señor Dios mío, quitar lo que no está funcionando, como quitaste mis pulmones. Mi Dios, gracias porque sanaste y me hiciste el milagro de dar 2 pulmones nuevos cuando estaban destruidos. Señor, por ello te pedimos, Señor, obra órganos nuevos, Padre, para los que están allí con la necesidad, Señor, de un encuentro con lo sobrenatural tuyo, Señor, con aquello que está, Dios, que solo lo haces tú. Padre, desata, Señor, ese despertar en nosotros. Que la vida espiritual, Señor, se pueda desarrollar. De tal manera que primero tengo que hacerlo, Señor, y luego aquí con mis hermanos. Dios, que no sea apariencia, que sea real, Señor, un despertar real, donde Dios seas tú trayendo nuevo tiempo, Señor, a este lugar, que podamos ser luz, que podamos ser sal en medio de esta sociedad, en la cual, Señor, hay mucha corrupción espiritual, Señor. Grande es tu amor, Padre. Fortalece a mis hermanos que tienen ya una edad, Señor, de tal manera que se esfuerzan. Fortalece a mis hermanas, Señor, que ya están en esta tercera edad. Padre, bendícela de tal manera que, Señor, puedan ellas ver el fruto de su clamor. Bendice a las madres, Señor, que hoy están, Señor, también con la familia, Señor, que tienen la dificultad, Señor. Dios mío, Padre, que está en torno, Padre, de aquello que, Señor, esperan los hijos, que a veces acuden, Señor, a esto, Señor, de estar viendo como un intercesor, intercesora, Señor, a los padres. Bendice, Señor, Dios mío, la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Ahora quisiera que tú le abraces y le puedas decir una bendición allí, pero abrázalo, abrázala y dile, yo estoy acá, realmente te bendigo, realmente te bendigo, realmente te bendigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, con amor en nuestro corazón, Señor. Con, Señor, el sentido de hermandad, Señor. El sentido de poder extrañar, Señor. Extrañamos a David, Señor. Extrañamos a este joven, Señor. Padre Santo, alíviale, Señor. Alíviale, Padre. Es tu siervo, tu hijo, Señor. Alíviale. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, ahora dale un beso, una palmada, lo que quieras. Y bueno, vamos ahora a continuar agradecidos a Dios. Y bueno, voy ahora a estar dejando al hermano Juan para que continúe el copazo de la iglesia. ¿Sí? Muchas gracias.